¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Muy bien, yo quisiera saber cómo es que están ustedes. ¿Sí? Yo me encuentro muy pero muy bien, listo ya para poder iniciar un video más y poder compartir información. Hoy vamos a hablar acerca de Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico español, ¿sí? El más representativo de esta época, el romanticismo en España. Claro que hay otros también que lo vamos a comentar, sin embargo Gustavo Adolfo Bécquer va a tener la particularidad de que va a influenciar a generaciones posteriores. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por lo pronto vamos a ver un poco acerca de su biografía. No sin antes reparar en algunos datos del romanticismo. Ya habíamos tratado temas anteriores sobre el romanticismo, pero es bueno mm, reiterar, reiterar para que no se nos olvide. Si los rasgos de la actitud romántica tenemos al idealismo, a la libertad, ¿sí? A la valoración de lo histórico, culto al yo y la angustia metafísica. ¿Qué va a pasar? Que en el idealismo va a querer evocar esos ideales, ¿no? Paisajes, por ejemplo, verdes, verdosos, por ejemplo, idealismo también en el aspecto de imaginar una sociedad donde no haya injusticias, donde todo sea felicidad, y eso es el idealismo, ¿sí? Esas preocupaciones, pues, ¿no? De que el mundo cómo debería ser, ¿no? En lo que es el deseo de libertad, claro, obviamente estamos en un periodo donde lo que va a primar es la razón, ¿sí? Va a haber un imperativo de la razón, pero ante ello va a reaccionar y va a querer realizar una liberación de todo lo racional, ¿sí? Y a través de esa liberación va a surgir, pues, ¿no? Lo que es el sentimentalismo, que es característica del romanticismo, ¿sí? Valoración de lo histórico. Este sentimentalismo va a evocarse a todas las cosas, ¿sí? Y especialmente se va a ver el pasado para poder tratar de contemplar aquellas acciones, aquellos tiempos en el que, entre comillas, se vivía mucho mejor, ¿sí? Aquellos aspectos en el que se encontraba una grandeza, y al hacerlo comparación con el presente no da esas oportunidades, ¿sí? Y es por eso que, como el presente no da esas oportunidades, no nos provee de ninguna gracia, no nos satisface la realidad porque es muy dura, es muy cruel, comienza a ser idealista, ¿está bien? Y es lo que nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? Como características que se complementan. Por eso va a valorar lo histórico, va a ser el culto a yo. Claro que sí, como nosotros vamos a tener este sentimentalismo, lo que vamos a hacer es hablar, expresar, evocar. Vamos a tratar de que envolver todo lo que nos rodea con nuestros sentimientos. Y obviamente donde están nuestros sentimientos estamos nosotros, ¿no? Entonces es lo que se va a hacer el culto al yo. Va a primar el yo sobre el resto. La angustia metafísica es una consecuencia de este idealismo, ¿sí? De tanto que va a añorar, va a querer un mundo perfecto, va a imaginar, va a buscar al pasado solamente para contemplar lo bueno que hubo y comparar con el presente que ahora no nos provee estos paisajes o esta situación hermosa que antes se vivió, pues va a haber una angustia metafísica, ¿no? De que no sé qué hago acá, si la realidad es muy dura, es muy cruel. Eso es lo que va a surgir, ¿sí? Esa angustia metafísica. En lo que son los representantes, vamos a ver en la narrativa, va a sobresalir Mariano José de Larra con su obra Los toros y Vuelva usted mañana. En lo que es la poesía, vamos a encontrar a José Espronceda con la canción del poeta, El pirata y El estudiante de Salamanca, que es una composición también muy interesante de este español. Y ahora sí, vamos a ver lo que es la biografía. Él nació en Sevilla en 1836 y era hijo, pues, ¿no? De un pintor muy conocido, un pintor de estilo costumbrista, ¿no? Paisajes que representaban la vivencia de las poblaciones, de las personas de ese tiempo. Reparemos en esto, sí, en el año 1836, en el Perú, en 1821 ya estábamos con estas revueltas en la independencia. Recordemos que 1836 es un tiempo en España muy convulsionado, puesto que estaba ante la invasión de los franceses, ¿sí? Las colonias también se estaban desestabilizando, se estaban emancipando, estaban luchando por su libertad. Entonces España no la pasaba muy bien.
Y ante esta situación caótica es la que sobresalen, pues, ¿no? Este recordar, esta necesidad de buscar donde sea y recurren por ello al pasado para capturar lo mejor que ha tenido España. Sus tiempos donde era un imperio, tenía colonias grandes, adquiría el oro de sus colonias de América, ¿no? De Perú, de México. Entonces había con qué comparar, pues, ¿no? La situación tan mala en la que se encontraba España para poder contemplarla con el pasado. Su nombre verdadero fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, ¿sí? Ese fue su nombre real. A su corta vida estuvo llena de penurias y quedó huérfano muy joven, sufrió también necesidades del aspecto económico, desengaños amorosos y algunos proyectos que no se dieron, no concluyeron. Bien, como quedó huérfano, su tío y una madrina se hacen cargo de los dos, y de los dos digo porque tenía a su hermano, ¿sí? Se llamaba Valeriano, a quien, bueno, luego sobresaldría en lo que es la pintura. El poeta, o sea, Gustavo Adolfo Bécquer, envió sus primeros escritos a La Aurora, que era una revista muy conocida en esa época. Adolfo Bécquer después se trasladó a Madrid, donde se dedicó mucho a lo que son las actividades, y en esta multiplicidad de actividades que realizaba, comenzó a entrar en contacto con otras personas que luego va a sufrir de tuberculosis, ¿no? Se va a contagiar, va a perecer de ello. El único libro que publicó en vida fue La historia de los templos de España, que fue escrito con otra persona que era Juan de la Puerta, y que se publicó en 1857, perdón. Muy bien. Su obra Rimas, sí, su obra Rimas apareció en 1871, que ya fue una edición póstuma. Las obras tenemos a Rimas escritos en 1871, cuando él ya había fallecido, y leyendas que contenía, pues, ¿no? Una colección de relatos en el cual se expresa, pues, ¿no? Algunos pasajes, tiene como características algunas eh, compilaciones de historias que había escuchado a través de sus viajes por España. Bien, tenemos que tener en cuenta que murió muy joven Adolfo Bécquer, ¿sí? A los 34 años de edad murió. Entonces tenemos que ver que, aunque tuvo una vida muy corta, realizó grandes obras, ¿sí? Que quedaron para la posteridad. Característica de las rimas. Son poesías breves, ¿sí? Que, como vemos acá, ¿no? La rima 21, que es poesía. Dices: mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Sí? Entonces son poesías muy breves, ¿sí? Por eso también le colocan rimas, ¿no? Muy bien, presentan rimas asonantes. Así es, por ejemplo, azul termina en ul, y acá termina en tú, ¿no? No termina en l. Entonces es una rima asonante, porque si bien es cierto las vocales coinciden, pero las terminaciones, los sonidos no son los mismos, ¿sí? Los fonos no son los mismos. Dice al ul y acá solamente u. Rimas asonantes. En cuanto a la métrica, presenta una gran variedad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mira, poesía eres tú. En cambio, acá dice que es poesía, dices mientras clavas. Entonces, son extensiones. Acá hay más métrica que aquí, ¿no? Su extensión métrica es más extensa aquí que en este verso cuarto. Entonces, por eso se dice que hay variedad. Por su temática, las rimas suponen una honda mirada hacia el mundo interior del poeta. El amor, la desesperación, la angustia y la muerte son algunos de los temas que trata. Por ejemplo, aquí está hablando acerca de qué? Del amor, ¿no? Vamos a ver otras poesías, otros poemas que también va a hablar de la desesperación, de la angustia. Los datos de las leyendas, por ejemplo, son un conjunto de relatos en prosa sobre tradiciones populares, y ese va a ser su punto de adquisición, de inspiración para poder escribirlas. En algunos casos se trata de recreaciones en que el poeta hizo basándose en leyendas recogidas por sus viajes por España, ¿no? Lo que había comentado hace un momento. Están ambientadas en épocas remotas y lugares exóticos, claro que sí, porque va a hablar acerca de, por ejemplo, no sé, una
por ejemplo, una ninfa, ¿no? Por ejemplo, un fantasma o la reencarnación de la luna, por ejemplo. Entonces son eh, personajes que van a tener un contexto, se van a mover en un contexto, por ejemplo, un poco místico, misterioso, en un bosque oscuro, frondoso. Entonces son lugares y tiempos remotos, ¿no? Lugar habla de un mundo misterioso y sobrenatural. Claro, es lo que estamos, en el ejemplo que les comenté hace un momento, donde una bruma difusa confunde lo real con lo irreal. Va a tener este nexo, este lazo de hablar acerca de algo real, sin embargo, va a introducir lo que es la fantasía, este toque misterioso, enigmático. Y aquí tenemos una leyenda, ¿sí? Un resumen de una leyenda de Gustavo Adolfo Becker. Le ponen pausa, por favor, para que puedan disfrutar de esta leyenda. A ver de qué se trata más o menos. Becker como poeta contemporáneo, ¿sí? La sencillez y simétrica de sus versos, la profundidad de su expresión constituyen un modelo, ¿sí? La forma de cómo escribía Gustavo Adolfo Becker va a ser una influencia en los poetas del siglo XX, en especial los modernistas y la generación del 27. Esta generación española en la cual se encuentra grandes poetas reconocidos, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a leer, asoma a sus ojos una lágrima, perdón, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro amor mutuo, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es una de las poesías de Gustavo Adolfo Bécquer. Y podemos seguir, si nosotros exploramos más poemas de Gustavo Adolfo Bécquer en la red, en la internet, podemos encontrar varios. ¿Sí? Por favor, pido por favor que puedan ustedes contemplar esta producción de Gustavo Adolfo Bécquer, que hasta el día de hoy siguen haciendo latir los corazones a las personas que gustan de mucho de la poesía, pues eh, disfrutan mucho de aún eh, la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, que lo ha hecho pues eh, traspasar la frontera del tiempo. Muy bien, estudiantes, eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla a través de los canales de interacción que tenemos. Si, las actividades para realizar también se van a estar precisando por los canales de interacción que tenemos. Eso es todo, cuídense mucho, goodbye.